la quiera volver a ver, no hay problema. Decíamos que una de las características principales que tenían las moléculas orgánicas es que aparecían átomos de carbono concatenados. ¿Qué quería decir eso? Que aparecen átomos de carbono formando una cadena, es decir, con uniones carbono-carbono. Esas cadenas podían ser cadenas tanto abiertas como cadenas cíclicas. En relación con las cadenas cíclicas, yo les había adelantado, y hoy vamos a profundizar un poquito más el tema, que los ciclos más comunes eran ciclos de 5 y 6 átomos de carbono. Entonces, en las moléculas orgánicas hay átomos de carbono concatenados, en general aparecen átomos de hidrógeno unidos a los carbonos concatenados, y podemos pensar que las moléculas orgánicas están conformadas por dos grandes partes bien distintas. El esqueleto carbonado, que es la unión de todos esos átomos de carbono e hidrógeno, y algo que denominábamos grupo funcional. ¿Qué era el grupo funcional? La zona de la molécula orgánica donde van a ocurrir las reacciones químicas. Y había distintos tipos de grupos funcionales. ¿Se acuerdan que había grupos funcionales que no tenían heteroátomos, sino que estaban formados por enlaces múltiples carbono-carbono? Y ahí teníamos a los alquenos, a los alquinos y a los sistemas aromáticos. Después teníamos grupos funcionales donde aparecían enlaces simples carbono-heteroátomo, eran el caso de los compuestos halogenados, los alcoholes, los éteres, las aminas, y grupos funcionales donde aparecían enlaces múltiples carbono-heteroátomo. Por ejemplo, los carbonilos de aldehídos y cetonas, los ácidos y los derivados de ácidos. Y entender la estructura electrónica, y eso era algo que habíamos enfatizado bastante, decíamos que era importante, pues entender la estructura electrónica nos iba a permitir entender y cuáles eran las reacciones más comunes de las moléculas orgánicas, la reactividad, lo que llamábamos propiedades químicas de las moléculas orgánicas, está íntimamente relacionado con la estructura electrónica de los grupos funcionales. Y cuando digo estructura electrónica, lo que estoy diciendo es qué átomos forman el grupo funcional, qué dipolos aparecen, que si hay enlaces simples o enlaces múltiples, todo eso determina la reactividad de una molécula orgánica. Pero además de determinar la reactividad de una molécula orgánica, lo que hace es determinar sus propiedades físicas, porque habíamos visto que las fuerzas intermoleculares, que siguen siendo las mismas que vieron en química general y en química inorgánica, las fuerzas dispersivas, la dipolo-dipolo y las puente hidrógeno, también guardan una relación con la estructura de la molécula. Mientras que las fuerzas dispersivas esencialmente están asociadas el esqueleto carbonado, la dipolo-dipolo y las puente hidrógeno están asociados al grupo funcional. Entonces, entendiendo la estructura electrónica del grupo funcional, podíamos entender también por qué un determinado grupo funcional generaba mayores fuerzas intermoleculares que otro. Lo que aprendimos fue a cómo dibujar las moléculas orgánicas con esta nueva forma de representación que ya llamábamos zigzag, que era simplemente una simplificación de la estructura de Kekulé, que era lo mismo, casi lo mismo que la estructura de Lewis, y jugamos un poquito con esas representaciones, y viendo dónde aparecía el grupo funcional, qué polaridades tenía ese grupo funcional, cómo lo podíamos clasificar. Y entonces lo que vamos a hacer ahora, durante las próximas semanas, es ir estudiando los distintos grupos funcionales. Y con lo que vamos a empezar hoy es con una familia de grupos funcionales, que incluye las moléculas que no tienen grupos funcionales, que eran los alcanos. ¿Se acuerdan que estaban formados? Miren que voy a compartir la pantalla. Lo que voy a hacer es compartir con ustedes el apunte que tienen en el Moodle, que se llama Serie 2, Hidrocarburos, Alcanos, Alquenos, Alquinos y Sistemas Aromáticos. Estos tres grupos funcionales, alquenos, alquinos y sistemas aromáticos, y esta familia de moléculas, los alcanos, que precisamente no tienen
grupo funcional, constituyen la familia de los hidrocarburos. Se llaman hidrocarburos porque la fórmula molecular de alcanos, alquenos, alquinos y sistemas aromáticos solo tiene carbono e hidrógeno. Entonces, los primeros químicos que solo tenían como herramienta la posibilidad de determinar la fórmula molecular de estos compuestos, vieron que eran compuestos de fórmula XNHM. Entonces pensaron que era como un carburo de hidrógeno, porque entre hidrógeno y carbono es un poquito más electronegativo. La terminación uro refiere a un carbono con una carga negativa, ¿sí? Tal vez en química inorgánica les haya, esperen que me estoy fijando si hay alguien que hay que admitir, sí, un segundo, ahí está, y vuelvo a la pantalla. Si no se ve, si no logran ver la pantalla compartida, esperen un poquito, porque tuve que admitir a alguien que recién se unió, vuelvo a compartir la pantalla. Eh, Recordarán, o tal vez les haya comentado los profes de inorgánica, la idea del carburo de calcio. ¿Sí? El carburo de calcio era a partir de lo cual se preparaba el acetileno, que era el gas que se utilizaba para iluminación antes de la existencia de la corriente eléctrica en las ciudades. No sé si alguno pasó, por ejemplo, por General Paz y Constituyentes. Hay un cilindro muy grande de metal que ahora es la sede de Gasban. Ese cilindro, que se llama gasómetro, había otro cerca de la cancha de San Lorenzo, es nada más que un pistón gigante, es un cilindro que tiene un techo móvil. Abajo tenía una pileta llena de agua y se tiraban piedras de carburo de calcio a esa pileta, reaccionaba con agua, perdón, tengo que volver a admitir a alguien, discúlpenme, y se generaba acetileno. Y el acetileno iba empujando el techo para arriba, se llenaba ese cilindro de gas, y ese gas después se distribuía y se encendían llamitas con las que constituían el sistema de iluminación de la ciudad de Buenos Aires. Les estoy hablando de finales del siglo XIX, o sea, hace casi 150 años. Eh, bueno, entonces la idea de hidrocarburo es porque es como si fuera un carburo de hidrógeno. En, 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 en su fórmula solo hay átomos de carbono y átomos de hidrógeno. Vamos a hablar fundamentalmente de dos tipos de hidrocarburos. Vamos a hablar de los hidrocarburos saturados y de los hidrocarburos insaturados. ¿Qué es un hidrocarburo saturado? Aquel donde no aparece ni un doble enlace ni un triple enlace. Entonces, los hidrocarburos saturados solo poseen enlaces simples carbono-carbono. En particular, los hidrocarburos saturados son los alcanos. Mientras que los hidrocarburos insaturados son aquellos en los cuales aparecen dobles enlaces o triples enlaces, ¿sí? Entonces, estarán constituidos por el grupo de los alquenos, de los alquinos y de los sistemas aromáticos. Tal vez esta idea de saturado e insaturado les suene de las grasas y los aceites, que ahora está bastante de moda. ¿Sí? Las aceites o grasas saturadas y los aceites o las grasas insaturadas. Por ejemplo, la margarina es una grasa saturada, es una grasa de origen vegetal, se obtiene a partir de la hidrogenación de aceites vegetales, lo vamos a ver un poquito más adelante. Y la grasa animal es una grasa insaturada, tiene dobles enlaces en cadenas largas, en distintas posiciones, y hay algunas mejores que otras. Pero a lo que quería ir era a presentarles rápidamente a esos cuatro grandes componentes de la familia de los hidrocarburos, que son los alcanos,
los alquenos, los alquinos y los sistemas aromáticos. De alguna forma, alcanos, alquenos y alquinos ya se los había presentado cuando introdujimos los distintos grupos funcionales. Otra vez, ¿qué característica tienen los alcanos en su estructura? Y acá tenemos uno como ejemplo, que es el butano. El butano, ¿saben qué es? El componente molecular que tienen adentro los encendedores de plástico que se venden en los kioscos, que tal vez tengan, espero que no muchos de ustedes fumen, pero a lo mejor lo tienen en la cocina para encender la hornalla. Si tienen uno en casa, vayan a fijarse más tarde y van a ver que si miran el culote del encendedor, se ve que adentro hay un líquido. Pero cuando uno aprieta la válvula de salida, lo que sale es un gas. ¿Y eso por qué ocurre? Porque el butano es un gas a temperatura ambiente, pero fácilmente compresible. Uno puede comprimirlo y la presión que genera a temperatura ambiente es una presión que puede ser soportada por un contenedor de plástico, que eso es un encendedor, ¿sí? No genera una alta presión. Entonces tenemos un gas combustible metido adentro de una carcasa de gas. Les digo esto para diferenciarlo de otro componente de los alcanos, el más sencillo que ustedes conocen de química general, que es el metano, CH4. El metano es el componente principal del gas natural, ¿sí? Aquellos que tienen gas natural, es decir, por cañería en casa, el gas que llega a nuestras casas fundamentalmente es una mezcla de distintos hidrocarburos, pero fundamentalmente metano, ¿sí? Tiene aproximadamente un 95% de metano. Pero el metano es un gas mucho más difícil de comprimir. ¿Por qué? Simplemente por sus propiedades intermoleculares. Fíjense que el butano tiene un esqueleto carbonado de 4 átomos de carbono y eso hace que las fuerzas dispersivas de ese esqueleto carbonado sean mucho más intensas comparadas con las del metano. Entonces, al ser las fuerzas dispersivas entre cadenas de butano más intensas, puedo comprimir, es decir, pasar de fase gaseosa a fase líquida, ese compuesto más fácilmente y por lo tanto tenerlo dentro de un continente de plástico. Pero si quiero hacer lo mismo con el metano y pasarlo a fase líquida, el metano me va a salir volando, me va a explotar. Entonces, si quiero hacerlo, ¿qué tengo que tener? Un recipiente, un continente especial. Y eso saben qué es, las bombonas, las garrafas de los autos que funcionan con gas. El gas de los autos, de los motores que funcionan con gas o con nafta, es metano, ¿sí? Gas natural comprimido. Pero como la presión que genera es muy alta, esos tubos son de un material especial, son de fibra de carbono, mucho más resistente a la presión interna que genera un gas como el metano. Lo que me gustaría enfatizar del metano, descomparto esto un segundo y me voy al pizarrón, es lo siguiente. Esperen que tengo que maximizar el pizarrón. Profe, le hago una consulta. Sí, ¿Nos podría explicar de vuelta por qué se lo puede comprimir al butano? Pues la verdad no lo sí, entendimos. sí, ya mismo. Espera que abro el pizarrón y el, el butano, espera que vamos a habilitar esto. Tenés butano, ¿no? El butano lo podemos representar así. Si vos querés comprimir butano, fíjate qué es lo que tienen que aparecer. Tienen que aparecer interacciones posibles entre cadenas de butano que originalmente están en fase gaseosa. Vos las tenés que acercar para que esas cadenas de butano estén muy cerca unas de otras y pasen de fase gaseosa a fase líquida. Estoy utilizando la flecha como indicación acá de cambio de fase, no de reactividad. Entonces,
¿Qué pasa entre esas cadenas de butano? Lo que pasa es que las interacciones que aparecen entre ellas son fuerzas de dispersión. Las fuerzas de dispersión generadas ¿entre qué? Entre las cadenas carbonadas de butano adyacentes. Esto es relativamente fácil de hacer porque acá tenés un esqueleto carbonado de 4 átomos de carbono. Pero si en lugar de tener butano tenés metano, perdón, CH4, hacemos el mismo problema para, estoy con metilo hoy, discúlpenme, para metano. Entonces tenemos dos moléculas de metano en fase gaseosa, entre ellas también van a aparecer interacciones, ¿sí? Que nuevamente, ¿qué van a hacer? Fuerzas de dispersión. Pero fíjense que en este caso, las fuerzas de dispersión son consecuencias simplemente de la interacción de un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno. Las fuerzas de dispersión en el metano son mucho menores que en el butano. Simplemente ¿por qué? Porque las fuerzas de dispersión son proporcionales al tamaño del esqueleto carbonado. Cuanto mayor esqueleto carbonado, mayor intensidad de las fuerzas de dispersión. ¿Sí? Entonces, si vos querés pasar metano a fase líquida, es decir, tener moléculas de metano una muy cerca de la otra, la presión que tenés que ejercer desde afuera es muy grande. ¿Por qué? Porque las interacciones entre las moléculas de metano es relativamente débil. En cambio, si vos querés comprimir butano, la presión que tenés que hacer desde afuera para comprimirlo no es tan grande. ¿Por qué? Pues hay quien te ayuda a las interacciones dispersivas entre las cadenas de butano. ¿Se entiende? Ahora, ¿por qué puedo tener butano en fase líquida dentro de un encendedor de plástico, pero no podría tener metano? Si quiero tener metano, tengo que tener un recipiente mucho más resistente, como es el tanque de un auto que está hecho de grafito. ¿Sí? ¿Se entendió mejor? Saquen el micrófono y díganme si no lo vuelvo a explicar todas las veces que haga falta, ¿eh? No hay ningún problema. Sí, profe, nosotros sí, gracias. Gracias. Bueno, lo que les quería contar o pensar juntos respecto, y vuelvo a poner la molécula de butano acá, es que tengamos presentes que para la molécula de butano lo que aparece como interesante es la posibilidad de rotación alrededor de todos los enlaces simples que tiene la molécula. Es decir, la molécula de butano podría rotar alrededor de su eje central de forma tal de darse vuelta y terminar con las dos puntas que se llaman metilos apuntando para abajo. De hecho, eso ocurre a temperatura ambiente y la molécula de butano está girando alrededor de su eje central como si fueran dos hélices enganchadas por el medio. Lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de espectroscopía infrarroja. Esto se los digo porque uno tiende a hacer una representación de las moléculas orgánicas como si estuvieran congeladas en el plano. Lo que tenemos que tener presente es que cuando aparecen enlaces simples, aparece la posibilidad de rotación alrededor de esos enlaces simples. Y esas rotaciones en general pueden ocurrir todas a temperatura ambiente. Entonces, las moléculas
que pensábamos que eran cosas muertas y rígidas a veces en el espacio, en general no lo están tanto, y a temperatura ambiente. Cuando hablo de temperatura ambiente, la energía, ¿sí?, que el medio, es decir, todo lo que rodea a una molécula, le entrega una molécula, es aproximadamente R por T, ¿sí?, donde T es la temperatura ambiente y R es la constante de los gases. Y eso es aproximadamente 5 kilocalorías por mol. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo abriera ahora un poco el encendedor, dejara salir butano, todo lo que nos rodea, todo el aire que rodea al butano, le estaría entregando aproximadamente 5 kilocalorías por mol al butano y le estaría dando la energía suficiente como para que pueda rotar alrededor de todos los enlaces simples. Cuando empiezan a aparecer enlaces múltiples, por ejemplo, en el caso de los alquenos, y aquí lo que estoy representando es este alqueno en particular que se llama 2-buteno, y vamos a empezar a discutir algo de nomenclatura, esa posibilidad de libre rotación aparece prohibida o restringida. Ya no puedo, ven que acomodo como un cacho la compu, ya no puedo libre rotar alrededor de este enlace central. ¿Por qué no puedo? Esto aparece como prohibido, porque esa libre rotación alrededor del enlace central me aparece atrapada por este doble enlace que está acá, ¿sí? Recuerden que es ese doble enlace, si yo lo pienso desde la perspectiva de las hibridizaciones, estaba formado por dos enlaces. Un enlace que era el enlace pi-pp entre los orbitales p puros y otro enlace que era el enlace sigma sp2-sp2. Mientras que los enlaces simples pueden rotar, el enlace pi me lo traba. ¿Por qué me lo traba? Porque fíjense, tienen acá un solapamiento lateral de enlaces p. Si yo intento hacer un giro alrededor de este enlace, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a romper el solapamiento lateral del enlace, de los enlaces P, y se va a romper el enlace pi-pp. Entonces, la aparición de un enlace doble, o en particular la aparición de un enlace triple, ¿qué es lo que provoca? La restricción para que un enlace gire. Eso es interesante también, porque a veces, para construir determinadas cosas, me convendrá tener la posibilidad de que un enlace gire, y otras veces preferiré tener enlaces trabados, ¿sí? Vuelvo a el apunte. Entonces, ¿qué pasa tanto en alquenos como en alquinos? Aparecen enlaces múltiples. En el caso de los alquenos aparece un doble enlace carbono-carbono, como les decía recién, formado por un enlace sigma sp2-sp2 y un enlace IPP, y en el caso de los alquinos, donde tengo átomos de carbono con hibridización sp, ¿se acuerdan que la habíamos discutido la clase pasada? Aparece un enlace triple formado por un enlace sigma sp-sp y dos enlaces pi-pp. Creo que hasta ahí me parece que la cosa dentro de todo es un poco más directa. La cuestión se empieza a poner más rara cuando aparecen los sistemas aromáticos. ¿Qué son los sistemas aromáticos? A lo mejor alguno reconoce esta molécula, que es la molécula de benceno. Para que un sistema sea aromático, tienen que darse un conjunto de características.
La primera es que tengo que tener una estructura cíclica. Fíjense que acá tengo una estructura de 6 átomos de carbono formando un ciclo, en la cual tengo que tener dobles enlaces alternados, este es el caso, y el número de electrones pi tiene que tener un valor definido. ¿Qué es el número de electrones pi? ¿Qué significa el número de electrones pi? Significa el número de electrones que tengo en enlaces pi. Recuerden, si tengo estas dos rayitas que tengo acá, ¿qué significa? Ese enlace carbono a carbono está formado por dos enlaces. Un enlace sigma, sp2, ¿cómo sé que es sp2? Todos estos carbonos tienen hibridización sp2. Como sé eso, cada átomo de carbono está unido a tres cosas: a otro carbono, a un carbono, a otro carbono y a un hidrógeno. Si están unidos a tres cosas, TREPEP me dice que la geometría es plana trigonal. Si la geometría es plana trigonal, la hibridización es sp2. Entonces, si la hibridización es sp2, cada uno de estos dobles enlaces estará formado por un enlace sigma sp2 y un enlace pi-pp. Entonces, cada uno de estos dobles enlaces son 2 electrones. Eso quiere decir que en esta molécula hay 6 electrones pi. Pero antes de volver a repasar, volver a meternos en las características electrónicas que definen qué algo será aromático o no lo será, quiero que pensemos en el siguiente hipotético experimento que podríamos hacer. Imagínense que podemos hacer el siguiente experimento, ¿sí? Tomamos esta molécula que se llama ciclo... Uy, espera, lo tapé. Esta molécula, ¿sí?, que tengo acá, que se llama ciclohexeno. El ciclohexeno es una molécula cíclica que tiene un doble enlace, ¿sí? Y la hago reaccionar con hidrógeno en presencia de un catalizador adecuado y puedo medir o mido el delta H de esa reacción. ¿Qué era el delta H? El intercambio de calor que se producía a presión constante. Eso era la variación de la entalpía de reacción. Entonces, si mido la reacción y dónde fueron, fíjense, ¿qué pasa si hago esa reacción? Ocurre una adición. Entran dos hidrógenos donde antes tenía el doble enlace. Esa reacción pertenece a la familia de las reacciones de adición que habíamos descrito la semana pasada. Cuando mido el delta H experimental, observo que para la adición de un mol de hidrógeno a un mol de ciclohexeno, el delta H experimental es de menos 28,6 kilocalorías por mol. ¿Eso qué significa? Que la reacción libera menos 28,6 kilocalorías por mol. ¿Se acuerdan que la convención era egoísta? Si el signo de las propiedades termodinámicas era negativo, es porque el sistema lo perdía. Bueno. Imaginen ahora que hago la reacción en lugar de con ciclohexeno, con esta molécula que se llama 1,3-ciclohexadieno. Es igual que la anterior, nada más que en lugar de tener un doble enlace, tiene dos. Entonces, ¿yo qué podría esperar? Y bueno, si tenía una molécula de ciclohexeno y se me adicionó un mol de hidrógeno, cuando tengo una molécula orgánica que tenga dos dobles enlaces, tendré la posibilidad de que me entren 2 moles de hidrógeno, ¿sí?, donde antes tenía los dobles enlaces. Y si para un mol de hidrógeno el delta H era menos 28,6, para 2 moles de hidrógeno uno podría esperar que fuera el doble del anterior, es decir, menos 28,6 por 2. Si hago esa cuenta, eso da 57,2. Si hago la reacción y la mido, el delta H experimental es menos 54,9. Fíjense que esta comparación da bastante bien, entre menos 54,9, que es casi 55, y menos 57,2, que prácticamente es 57, la diferencia es 2 en 50, que es aproximadamente un 4%. Bueno, entonces lo que
nos queda por hacer es el experimento final, que es la reacción con una molécula orgánica cíclica que ahora tiene 3 dobles enlaces en lugar de 2. Esa molécula es precisamente la molécula de benceno, que tiene 3 dobles enlaces alternados. Entonces, si para el ciclohexeno necesité un mol de hidrógeno, para el ciclohexadieno necesité 2, para el benceno necesitaré 3 para que me entren. Donde tenía antes, ¿sí?, los dobles enlaces, átomos de hidrógeno en todas las posiciones. Entonces, teóricamente, ¿yo qué podría decir? Y bueno, si antes me funcionó la cuenta de multiplicar por 2 el delta H experimental del ciclohexeno, para el benceno, ¿qué esperaría? Que el delta H de reacción fuera menos 28,6, que es este número, por 3. ¿Por 3 por qué? Porque tengo 3 dobles enlaces. Si hago esa cuenta, ¿cuánto da? Menos 78,6. Si mido el delta H experimental de hidrogenación del benceno, ¿cuánto da? Menos 49,3. Bueno, pero esto ya no da también, ¿sí? Fíjense que entre menos 78,9 y menos 49,2 no hay una diferencia tan chiquita como antes de 2 kilocalorías por mol. Hay una diferencia muy grande. Hay una diferencia de 29,6 kilocalorías. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuál sería la conclusión que yo podría sacar de este experimento de hidrogenación de ciclohexeno, 1,3-ciclohexadieno y benceno? Que en el caso de la estructura de benceno aparece algo que estabiliza la estructura del benceno. ¿Por qué que la estabiliza? Porque fíjense que la energía que se libera al hidrogenar el benceno es mucho menor que la energía que debería liberarse teniendo en cuenta que hay 3 dobles enlaces. Entonces aparece un efecto electrónico de estabilización de la estructura molecular que precisamente se llama aromaticidad. ¿Sí? Y es la aromaticidad, ¿cómo la podemos explicar? La aromaticidad la podemos pensar, y tenemos el dibujo acá, pero creo que lo voy a volver a hacer en el pizarrón, así tal vez se entiende un poquito más qué quiero decir. Fíjense, ¿cómo podemos pensar ese efecto de estabilización que aparece para el caso del benceno? Permítanme representar al benceno de esta forma, ¿sí? Es decir, estoy haciendo una representación de esto. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? En el caso del benceno, todos los átomos de hidrógeno tienen hibridización sp2. Es decir, la geometría alrededor de esos átomos de hidrógeno es plana trigonal. Entonces, estoy haciendo una representación del benceno donde este plano de 6 átomos de carbono está ubicado perpendicularmente a la hoja que estoy usando, al pizarrón. Si esto que estoy dibujando más grueso, más gruesito, es como que estuviera saliendo del pizarrón, lo que está más finito está como hacia atrás del pizarrón. Entonces, todos estos átomos de hidrógeno tienen hibridización sp2. Todos ellos están unidos entonces a átomos de hidrógeno a través del enlace sigma sp2 S. Todos esos enlaces son enlaces sigma sp2s. Pero, ¿qué aparecen también? ¿Sí? Aparecen los enlaces P. Los enlaces P
son los que yo usaba, ¿para qué? Para producir los solapamientos laterales, que me permitían explicar los dobles enlaces. Esto es una representación ¿de qué? De esta estructura de Lewis. ¿Sí? Fíjense que lo que estoy explicando aquí es la representación molecular pensando en términos de la teoría de enlace de valencia. ¿Sí? O TED era la teoría de enlace de valencia que habíamos visto en química general. La teoría de enlace de valencia, que era una de las dos teorías de enlace que probablemente vieron, y ahora me cuentas si vieron o no la otra, la teoría de enlace de valencia lo que decía es, los enlaces covalentes se forman por el solapamiento o superposición de los orbitales atómicos, sean estos orbitales atómicos orbitales híbridos u orbitales puros. En el caso del enlace pi-pp, fíjense, ese enlace pi-pp es el resultado del solapamiento de orbitales atómicos p. En el caso del orbital, perdón, del enlace sigma sp2-sp2, ese enlace está formado por el solapamiento frontal de dos orbitales híbridos. ¿Sí? Siempre que pienso en enlace, en la teoría de enlace de valencia, pienso en superposición de orbitales atómicos y por lo tanto zonas de mayor densidad electrónica, consecuencia del solapamiento de los orbitales atómicos. Hasta ahí vamos bien. Esperen que descomparto esto y vuelvo a mirarlos. Bueno, díganme si alguno de ustedes escuchó cuando estuvieron en química general o en química inorgánica la idea de teoría de orbitales moleculares. ¿Lo vieron? ¿Llegaron a ver eso? ¿No lo vieron? ¿No lo vieron habitualmente? Se vio, pero al final de la cursada, en un seminario aparte, Ok. Tom Sinceri. Bueno, vamos a repasar esa idea, ¿sí? Vamos, no se preocupen. Volvamos al pizarrón. Entonces, como les decía recién, la teoría de enlace de valencia, o TEV, era una teoría de enlace que me permitía explicar los enlaces simplemente por el solapamiento de orbitales atómicos. Pongamos un ejemplo más sencillo que el benceno, que es el hidrógeno. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se unen dos átomos de hidrógeno? Lo podía pensar como consecuencia del solapamiento de los orbitales atómicos. ¿Qué orbitales atómicos? Los orbitales 1s. Cada átomo de hidrógeno tiene un electrón en un orbital 1s y si yo los acerco a una distancia que es justo, ¿sí?, el radio atómico del hidrógeno, 2 veces el radio atómico del hidrógeno, aparece una zona de solapamiento o interpenetración. ¿Qué era eso? La zona de solapamiento en algunos libros aparecía la idea de interpenetración, era una zona de mayor densidad electrónica. Entonces, esta zona de mayor densidad electrónica funcionaba como un cemento. En los núcleos que tengo y
cargas positivas de los protones. Entonces, si yo tengo una zona de mayor densidad electrónica, esa zona de mayor densidad electrónica funciona como, por lo tanto, con una densidad de carga negativa, funciona como un cemento entre las cargas positivas de los núcleos. Fíjense que en la teoría de enlace de valencia, para construir el enlace, yo sostengo la idea de orbital atómico. ¿Qué uso? La idea de orbital atómico, y a partir del orbital atómico planteo que el enlace covalente aparece por solapamiento de esos orbitales atómicos. Hay otra teoría de enlace, que si quieren es una teoría que piensa las cosas un poquito diferentes, que es la teoría de orbitales moleculares. La teoría de enlaces moleculares dice lo siguiente: señor, olvídese que hay orbitales atómicos. En la molécula lo que hay son orbitales moleculares. ¿Y qué es un orbital molecular? Es la zona del espacio donde es posible encontrar los electrones, pero ahora no localizada alrededor de un núcleo electrónico, sino localizada alrededor de todos los núcleos atómicos de los átomos que componen esa molécula. ¿Eso qué quiere decir? Vayamos al caso del hidrógeno. La teoría de orbitales moleculares era medio engañosa cuando me decía que me olvide de los orbitales atómicos, porque si bien me decía, olvídese que existen los orbitales atómicos, para pensar los orbitales moleculares, lo primero que hacía era construirlos a partir de los orbitales atómicos de los átomos que constituían esa molécula. Vamos al caso del hidrógeno y pensemos cómo sería la representación del enlace hidrógeno pensando en la teoría de orbitales atómicos. Entonces, primero, me planto en cada uno de esos dos átomos de hidrógeno. Esos dos átomos de hidrógeno tienen un electrón, cada uno de ellos, en un orbital 1s. Perdón, es una flecha. Por esto, recuerden, los electrones se representan con una flecha con media punta. Siempre que vean media punta, es un electrón. Si ven una flecha con dos puntas, son dos electrones. Entonces, la teoría de orbitales moleculares me decía, mire, si usted tiene dos orbitales atómicos, lo que vamos a usar son esos dos orbitales atómicos para construir dos orbitales moleculares. Un orbital molecular va a tener menor energía que los orbitales atómicos de partida, y el otro va a tener mayor energía que los orbitales atómicos de partida. Este orbital molecular se va a llamar orbital molecular sigma. Es un orbital molecular, no atómico. Y este orbital molecular se va a llamar orbital molecular sigma asterisco, u orbital molecular de antienlace. Ahora lo que tenemos que hacer es colocar los dos electrones que teníamos en los orbitales atómicos. ¿Y dónde lo vamos a colocar? Como siempre, siguiendo la regla de construcción electrónica, en el orbital de menor energía, o sea, en el orbital molecular de enlace, en el sigma. Si yo pensara en una representación en términos de densidades electrónicas, el orbital molecular de enlace, o sigma, sería una cosa más o menos así. Si estos puntitos representan a los núcleos de los átomos de hidrógeno, esto quiere decir, y esto representa la densidad electrónica, quiere decir que el orbital de enlace tiene la zona de mayor densidad electrónica entre los dos núcleos atómicos. Mientras que el orbital de antienlace tiene
la zona de mayor densidad electrónica por fuera del eje entre los dos átomos. Por eso el orbital de antienlace no me ayuda a construir el enlace, porque tiene la zona de densidad negativa por fuera de donde la necesito. ¿Yo dónde la necesito? Entre los núcleos, que son los que tienen carga positiva, para unirlos, ¿sí? Entonces, ¿qué era lo fundamental de la teoría de enlace molecular? Fíjense, tanto Thom como Tebb son teorías de enlace, son teorías que me permiten entender y explicar cómo están constituidos los enlaces covalentes. Lo fundamental de Thom es que ahora no pienso más en orbitales atómicos, sino que los electrones están ubicados en orbitales moleculares, que son orbitales donde tengo deslocalizados los electrones alrededor de un conjunto de núcleos atómicos. Entonces ahora pensemos con estas ideas de teoría de orbitales moleculares el caso del benceno. Y volvamos a hacer una representación en términos de los orbitales atómicos que tenemos en el benceno. Sabíamos, no dibujo los átomos de hidrógeno para mayor simplicidad, ¿sí? Que todos los átomos de carbono que están en el benceno tienen hibridización sp2. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces aparecen para cada uno de esos átomos orbitales atómicos P en un plano perpendicular al plano donde están ubicados los átomos de carbono que estarían representados por este hexágono negro. Entonces, ¿qué particularidad aparece para todos los orbitales P? Fíjense, los orbitales P están todos paralelos. Entonces, aparece la posibilidad de construir un orbital molecular para estos orbitales P por el solapamiento lateral de todos los orbitales P. Ese orbital molecular que aparece naturalmente tanto por arriba como por abajo del plano de unión carbono-carbono, ¿sí? Que seguiría para atrás, es un orbital molecular pi. Pi, ¿por qué? Porque viene del solapamiento lateral de orbitales atómicos. Y en ese orbital molecular pi, ¿qué tengo? 6 electrones, pi. ¿Por qué tengo 6 electrones pi? Y porque en cada orbital P tenía un electrón, y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y entonces, ¿por qué tener orbitales moleculares pi? Volvemos a la pregunta original, representa una situación electrónicamente más estable que tenerlos aislados. Porque fíjense, los electrones están deslocalizados. ¿Deslocalizados qué quiere decir? Y voy a poner una metáfora que borraría de esta clase grabada, porque no es muy académica, pero imagínense que los electrones pi fueran caballos. Entonces acá que tengo, en cada palenque, es una metáfora gauchesca esta, cada palenque es un orbital P, y en cada palenque tengo un caballo atado. Pero cuando armo el orbital molecular pi, tengo todos los caballos adentro de un corral corriendo como quieran, y están más felices los caballos, ¿sí? Siempre que tengo situaciones de deslocalización electrónica o de cargas positivas, eso significa una situación de mayor estabilidad. Siempre la localización de una carga, o de sea una carga positiva, una carga negativa, o una densidad de carga, le cuesta mucho a la molécula, y al átomo en particular donde está esa densidad electrónica, pues se la tiene que bancar encima.
Si la puede repartir, eso es algo que vamos a ver varias veces, si la puede repartir, y acá la está repartiendo alrededor de 6 átomos de carbono, se genera una situación de mayor estabilidad electrónica. Fíjense que si yo mirara bien de costado a la molécula de benceno, lo que vería es densidad electrónica por arriba y por abajo del eje de unión donde tengo los átomos de carbono. ¿Sí? Entonces, con esto, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Sí? La aromaticidad en una molécula es una condición que le confiere a esa molécula mayor estabilidad electrónica. Esto es importante, ¿por qué? Porque esa mayor estabilidad electrónica va a hacer que las moléculas aromáticas se nieguen a perder la aromaticidad. Y esa va a ser una de las razones que me va a permitir entender, por ejemplo, por qué los sistemas aromáticos dan reacciones de sustitución, perdón, mientras que los sistemas alquénicos, los dobles enlaces aislados, dan reacciones de adición. ¿Sí? Esta condición de aromaticidad que representa mayor estabilidad hace que las moléculas aromáticas se nieguen a perder esa condición. Entonces, repasando otra vez, ¿cuáles serían las condiciones que una molécula tendría que tener? Esto está todo en el apunte, no se preocupen, yo estoy como enfatizando las cuestiones más importantes. Las condiciones que tendría que tener una molécula para que aparezca aromaticidad. Lo primero que tengo que tener es que la molécula tiene que ser plana. La segunda condición es que tienen que aparecer dobles enlaces alternados. Y la tercera condición, es una condición más rara, ahora se las voy a aclarar, es que el número de electrones pi tiene que satisfacer la regla de Huckel. El número de electrones pi tiene que satisfacer la regla de Huckel. ¿Qué es esto? La regla de Huckel dice que el número de electrones pi para que algo sea aromático tiene que seguir esta fórmula. 4n más 2, con n en la serie de los naturales. O sea, n es 1, 2, 3, 4, y así hasta el infinito. Fíjense que esto quiere decir que el número de electrones pi no puede ser cualquier cosa. Tiene que ser un número determinado. Fíjense que el número más sencillo de electrones pi que podría tener un sistema aromático es 6. ¿Por qué? Arranca cuando n es 1 acá. Entonces 4 por 1, 4, más 2, 6. ¿Eso qué quiere decir? Fíjense que el benceno satisface todas las condiciones de la regla de Huckel. El benceno tiene un sistema cíclico plano, eso me olvidé, no sé si lo puse, ¿no? La molécula tiene que ser plana, agreguemos acá, y cíclica. Entonces, en el caso del benceno tenemos
¿La molécula es plana y cíclica? Sí. Cumple esa condición. ¿La molécula tiene dobles enlaces alternados? Sí, cumple esa condición. ¿Cuánto vale el número de electrones pi? Y los cuento. ¿Cómo cuento los electrones pi? Los voy a mirar contando los dobles enlaces. Lo que me tengo que acordar que en cada doble enlace hay un enlace pi-pp, y un enlace pi-pp es igual a 2 electrones, o sea que en cada doble enlace tengo 2 electrones pi. Y entonces el número de electrones pi totales, ¿qué sería? 3 dobles enlaces por 2 electrones, 6 electrones. Y 6 satisface la regla de Huckel. Entonces, según la regla de Huckel, el próximo compuesto aromático tendría que tener 10 electrones pi. ¿De dónde sale? De meter en esta formulita n igual a 2. 2 por 4, 8. Más 2, 10. ¿Cuál sería el compuesto aromático que tiene 10 electrones? Pi. Este es el benceno, ¿no? El compuesto aromático que tiene 10 electrones pi es el naftaleno. El naftaleno es... Profe, ¿Sí? perdón, ¿por qué N vale 1? ¿Por qué qué? Perdóname, no te escuché. ¿Por qué? Sí, Perdón, ¿por qué N vale 1? Me perdí ahí. porque vale 1, fíjate, en realidad lo que te dice la regla de Huckel es que las moléculas que van a ser aromáticas o tienen 6, o tienen 10, o tienen 14. El número de electrones pi puede ser un conjunto determinado, no puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, no podrían, si vos querés pensar una molécula orgánica aromática con 8 electrones pi, esa molécula no va a ser aromática. ¿Sí? Entonces, es 6 porque el caso más sencillo en esta formulita de la regla de Huckel es cuando vos pones un 1 acá. ¿Sí? Entonces, la regla de Huckel, ¿qué te diría? Bueno, señor, usted si va a tener moléculas orgánicas aromáticas, y va a tener o 6 electrones pi, o 10 electrones pi, o si meto 3 acá es 3 por 4, 12, más 2, 14, y así siguiendo. Justo el caso del benceno es el caso más sencillo, donde tenés 6 electrones pi. Y otra vez, de cómo contás los 6, contando los dobles enlaces y multiplicándolo por 2. ¿Sí? Sí, pero ahora sí. ¿Qué pasa con el naftaleno? Fíjense, el naftaleno es esto. El naftaleno es la naftalina, lo que poníamos o ponemos todavía en mi casa en los placares para ahuyentar a las polillas. ¿Sí? Es un sólido orgánico que tiene una presión de vapor muy alta y a temperatura ambiente suele pasar a fase de vapor muy fácilmente, y el olor que genera se ve que no le gustan a las polillas. Entonces, nuevamente, ¿la molécula es plana y cíclica? Y sí. ¿Y cómo sé que es plana? Pues está formada por todos los átomos que participan en el caso del naftaleno, todos tienen hibridización sp2. ¿Sí? Entonces, al tener todos hibridización sp2, la geometría que van a tener alrededor de ellos es plana trigonal. Y eso hace que todas las moléculas de carbono del naftaleno estén todos en el plano del pizarrón. Por supuesto, lo mismo pasaba para el caso del benceno. ¿Sí? Bueno, ¿la molécula tiene dobles enlaces alternados? Y sí, miren la molécula, ¿sí? Tengo dobles enlaces alternados en toda la estructura. ¿Y cuánto vale el número de electrones pi? ¿Y qué hago?
cuento dobles enlaces, tengo 1, 2, 3, 4, 5, me tengo que acordar que en cada doble enlace tengo 2 electrones pi, o sea que tengo 5 por 2, 10. Pero 10 está bien, porque fíjense que justo la regla de Huckel me decía que 10 electrones era un número permitido para los compuestos aromáticos. Recuerden, la condición de aromaticidad es una condición de estabilidad especial, ¿sí? ¿Qué cosas no serían aromáticas? Y, por ejemplo, si yo tengo esto, ¿sí? Es una molécula que se llama ciclopentadieno. Fíjense que esta molécula es cíclica y plana. O sea que la primera condición la satisface. ¿Tiene dobles enlaces alternados? Y sí, tiene. Tiene 2 dobles enlaces alternados. Me sale la letra horrible, espero que vaya mejorando a medida que vamos avanzando. ¿Sí? Tiene dobles enlaces alternados. ¿Qué pasa con el número de electrones pi? ¿Y el número de electrones pi cuánto vale? Nuevamente, cuento los dobles enlaces y los multiplico por 2. O sea que tengo 2 por 2, 4 electrones pi. ¿Pero 4 era un número permitido para los electrones pi? No. Arrancaban en 6, o sea que esta molécula no es aromática. ¿Eso qué quiere decir? Que no tiene la estabilidad adicional que tienen las moléculas, la estabilidad electrónica adicional que tienen los componentes aromáticos. Vamos a ir viendo a lo largo de la materia muchos, varios compuestos aromáticos. Les adelanto uno, algunos de ellos tienen heteroátomos en su estructura. Por ejemplo, esta molécula pertenece a una amina aromática que se llama piridina. Y es aromática. Fíjense, la piridina, que es una amina que se utiliza muchas veces como solvente en muchas reacciones químicas o como una base, tiene una estructura cíclica y plana, tiene dobles enlaces alternados y tiene 6 electrones pi, con lo cual cumple todas las condiciones para ser una molécula orgánica. ¿Cuál es la diferencia respecto del benceno? Tiene un nitrógeno metido en el esqueleto carbonado. Bueno, quería, pensando, miren para todo lo que dio el tema de la estructura electrónica de los sistemas aromáticos, volver sobre una cuestión que tal vez hayan discutido en química general, y por favor, díganme si les suena esta palabra, resonancia. ¿Se acuerdan? ¿Les suena? Abran los micrófonos y díganme si les suena de algo. No, profe, nosotros no. Ok. La idea de resonancia aparecía dentro de la teoría de enlace de valencia. Y era un parche, el segundo parche que le metíamos a la teoría de enlace de valencia. El primer parche que le metimos a la teoría de enlace de valencia, ¿cuál fue? El que discutimos la semana pasada, que fue la idea de hibridización. Los orbitales híbridos, como mezcla de orbitales atómicos puros, era un parche de la teoría de enlace de valencia que tenía que meter para arreglar el problema que me generaba Trepper. Las geometrías que aparecen alrededor de los átomos no
no son las geometrías que aparecerían como predecibles si pienso en los orbitales atómicos puros. Entonces, ¿cómo arreglo ese problema? Y pienso que en los átomos de carbono, discúlpenme, no tengo orbitales atómicos puros, sino tengo orbitales atómicos híbridos. Entonces, me invento esta idea de mezclar orbitales atómicos para tener orbitales híbridos, sp3, sp2 y sp. ¿Para qué? Para que la teoría de enlace de valencia se ajuste a lo que dice Trepel. Entonces, la idea de hibridización es un parche, un remiendo, una cuestión que introduzco en la teoría de enlace de valencia para ajustarla a la realidad. Lo que manda acá es la realidad, ¿sí? Bueno, sí, la teoría de enlace de valencia es extraordinariamente útil y nosotros, excepto contadas excepciones, como en el caso del benceno, para pensar en esa estabilidad adicional, la vamos a seguir usando. La teoría de enlace de valencia requiere un segundo parche, que es la idea de resonancia. Y la idea de resonancia tiene que ver con lo siguiente. A veces, las estructuras de Lewis no alcanzan para describir la realidad electrónica de una molécula. Y a veces, para poder describir la realidad electrónica de una molécula o un ion, tengo que usar más de una estructura de Lewis. ¿Qué quería decir esto? Vamos a un caso que ustedes conocen. Es el caso del oxoanión carbonato. Si pensamos en la estructura de Lewis del carbonato, yo podría escribir la siguiente estructura. ¿Sí? Fíjense, en esta estructura de Lewis, que voy a llamar con números romanos 1, tengo dos tipos de enlaces. Tengo un enlace, que es un enlace doble carbono-carbono, y tengo otro tipo de enlace, que es este enlace simple, perdón, carbono-oxígeno, quise decir, y otro tipo de enlace, que es este enlace simple carbono-oxígeno. ¿Eso qué querría decir? Querría decir que si yo voy y mido las distancias de enlace que aparece carbono-oxígeno que aparecerían en un ion carbonato, debería encontrar dos distancias distintas. Los enlaces dobles tienen distancias de enlace más cortas que los enlaces simples. Y eso querría decir que si yo pudiera leer las distancias de enlace con una regla atómica, el enlace carbono-oxígeno debería ser más chico que estos dos enlaces simples carbono-oxígeno. Leer con una regla atómica es determinar la estructura de rayos X de un compuesto. La estructura de rayos X de un compuesto es lo más parecido que existe a una foto atómica o una foto molecular de un compuesto. Es una técnica que me permite determinar ángulos y distancias de enlace para compuestos en fase sólida. Pero si yo hago ese experimento, voy y mido por espectroscopía de rayos X las distancias carbono-oxígeno, me voy a encontrar que ese dato experimental me dice que hay una única distancia carbono-oxígeno y que los tres enlaces carbono-oxígeno en el oxoanión carbonato tienen la misma distancia. Entonces tengo un problema. ¿Cómo tienen la misma distancia? Si la teoría de enlace me dice
que la estructura de Lewis del oxoanión carbonato hay un doble enlace carbono-oxígeno y que esa distancia va a ser más corta que los otros dobles enlaces simples carbono-oxígeno. Hay un problema, nuevamente aparece un problema entre la estructura que predice la teoría de enlace a través de esta representación de Lewis y la realidad donde lo único que existe es una única distancia de enlace. Díganme si se entiende este punto donde la teoría representada a través de esta estructura de Lewis no cierra con la realidad, que es que hay una única distancia de enlace carbono-oxígeno y por lo tanto un único tipo de enlace. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Si no, me paran 32.000 veces, ¿sí? Entonces, ¿cómo arreglo ese problema? Lo arreglo metiendo el parche de la resonancia. ¿Qué digo? Si yo quiero describir la realidad electrónica de la estructura de Lewis del oxoanión carbonato, no lo puedo hacer con una única estructura de Lewis. Tengo que plantear, no pongo los pares electrónicos libres para ir más rápido, tengo que plantear 3 estructuras de Lewis. En esas 3 estructuras de Lewis, lo que voy haciendo es dejando fijo los núcleos atómicos y voy moviendo pares electrónicos. Por ejemplo, esta carga negativa, que es un par electrónico, la utilizo, esperen que no, voy a borrar porque no seguí exactamente la geometría que había planteado, y a lo mejor eso los confunde. Voy a seguir exactamente la geometría que había planteado acá. ¿Cómo pasé de esta estructura de Lewis 1 a esta estructura de Lewis que voy a llamar 2, a esta estructura de Lewis que voy a llamar 3? Moví pares electrónicos. ¿Cómo moví pares electrónicos? Esta carga negativa, que son 2 electrones, las usé para armar este nuevo enlace covalente. Y estos 2 electrones que tengo en el enlace pi-pp, los usé para armar esta carga negativa. De la misma forma, para pasar de acá a acá, estos 2 electrones del enlace pi-pp vienen acá y me dan la carga negativa, y esta carga negativa, que son 2 electrones, los usé para armar este doble enlace. Esto se conoce como estructura resonante y se indica entre corchetes. Esta flecha de doble punta no quiere decir equilibrio químico. En la resonancia, ni la estructura 1, ni la estructura 2, ni la estructura 3 existen de verdad. No es que es como un estado de equilibrio donde va pasando de 1 a 2, de 2 a 3 y vuelve a 1. Lo que existe son las 3 estructuras de Lewis en un promedio electrónico. Es decir, que si yo quisiera representar en realidad la estructura de Lewis del oxoanión carbonato, debería poner algo parecido a esto. ¿Qué significa esto? ¿Por qué puse una línea llena y una línea punteada? Porque lo que me dice las estructuras resonantes es que la realidad electrónica existe como un promedio. Entonces lo que tengo que mirar, concentrémonos en este enlace carbono-oxígeno. Fíjense, en la estructura resonante 1 existe la forma de doble enlace. En la estructura resonante 2 en la forma de simple enlace. En la estructura resonante 3 en la forma de simple enlace. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces en realidad este enlace
va a tener un carácter intermedio de un enlace simple y enlace doble. Por eso lo represento con una línea punteada y una línea llena. Vayamos a la carga. ¿Qué carga negativa quedaría sobre este átomo de oxígeno? Y, ¿cómo cuento las cargas? Fíjense, en la estructura canónica, en la estructura 1, en la estructura de Lewis 1, que cuando tengo estructuras resonantes se llama canónica. Canónica en este caso no quiere decir que pertenece al clero, sino simplemente es una estructura de Lewis dentro del contexto de la resonancia. Entonces, fíjense, en la estructura canónica 1, la carga es 0. En la 2 es menos 1, en la 3 es menos 1. Entonces sumo, la carga total es menos 2, pero dividida entre 3 átomos. Y entonces, ¿qué querría decir? Que la carga total que voy a tener sobre este átomo de oxígeno es menos 2/3. Si hago el mismo ejercicio que hicimos para el enlace carbono-oxígeno de arriba, para los otros enlaces, ¿qué va a pasar? Todos los enlaces carbono-oxígeno van a tener un carácter intermedio entre un enlace simple y un enlace doble, y ahí arreglé el tema de las distancias, y todas las cargas sobre los átomos de oxígeno van a ser menos 2/3. ¿Sí? Entonces, fíjense, esta idea, la idea de resonancia, que nuevamente es una idea que es un parche a la teoría de enlace de valencia, ¿qué implica? Implica que para algunas moléculas, para describir su realidad electrónica, yo tengo que usar más de una estructura de Lewis. ¿Y por qué, Pito, les dije todo esto? Les dije todo esto, pues justo para el caso del átomo de carbono pasa exactamente eso. Para el caso del benceno. Fíjense que en el caso del benceno, yo puedo escribir esta estructura de Lewis o esta estructura de Lewis. ¿Y eso qué me arregla? Me arregla el problema de no pensar que tengo dos distancias de enlaces diferentes. ¿Por qué? Porque en el benceno también tendría enlaces dobles por un lado y enlaces simples por el otro. Pero si voy y mido distancias de enlace, en el caso del benceno, tengo una única distancia de enlace. Entonces, ¿cómo arreglo ese problema? Pienso que el benceno tiene resonancia, es decir, si lo quiero pensar desde la teoría de enlace de valencia para describir su realidad electrónica, tengo que usar más de una estructura de Lewis, y esa es la razón por la cual en general representamos el benceno así. ¿Qué quiere decir el circulito este acá adentro? Quiere decir que si yo escribo las estructuras de Lewis, las dos estructuras de Lewis que van a aparecer para el benceno son estas dos. No es que los dobles enlaces se están moviendo, ¿sí? Por favor, que esto no induzca la idea de pensar que los dobles enlaces se están dando vuelta como una hélice adentro de la estructura de Lewis. Recuerden, cuando pienso el problema de la resonancia, me tengo que acordar, la estructura 1 no existe, la estructura 2 no existe, lo único que existe es el promedio de esas estructuras electrónicas. Las estructuras 1 y 2 las pongo, las represento precisamente para poder construir ese promedio electrónico. ¿Se entendió qué es la resonancia? Miren que vuelvo y nos miramos. ¿Se entendió? ¿Sí? Vamos a volver sobre esta idea varias veces, no se asusten. Y les propongo lo siguiente. A ver, son
10 y 22, 10 y 20, sí, 10 y 22 justo, para hacer una escala técnica que cambien el mate, puedan ir al baño, reencontrémonos menos 25, ¿sí? Nos da tiempo a cambiar el mate, hacer una breve escala técnica, y a la vuelta, ahora que más o menos discutimos las estructuras electrónicas de alcanos, alquenos y alquinos y sistemas aromáticos, vamos a hablar un poquito de nomenclatura de las moléculas. Vamos a hacer algunos ejercicios, ¿sí? Paro la grabación así no queda tan pesada. Recuerden, 11 menos 25 nos reencontramos, ¿sí?